Buen día, chicos, espero que se encuentren bien de salud en unión de toda su familia. Vamos a comenzar la clase de hoy, que hoy nos corresponde una comprensión lectora. La comprensión lectora que aparece a partir de la página 138. Fíjense que, como yo siempre les estoy recordando a ustedes con relación a la comprensión lectora, que tengan en cuenta los tres niveles, ¿bien? El nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico valorativo. Por lo tanto, si tienen en cuenta estos tres niveles, van a darse cuenta que no todas las respuestas van a aparecer textualmente en la lectura, ¿bien? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es analizar, o sea, leer primero. Lo primero que tienen que hacer es eso, leer la lectura que aparece a partir de la página 138. Fíjense que la lectura comienza con una interrogante. ¿De dónde soy? Es una interrogante. Bien, entonces después que ustedes comiencen a leer, se van a dar cuenta de que esta historia trata de personas que a veces por viajar, todos viajamos, pierden el acento de donde uno procede, de donde es natural. Y es el caso de un ecuatoriano, precisamente. Es la historia de ese ecuatoriano que viaja a diferentes países y bueno, pues cuando se encuentra con unas amistades, pues ya no habla de la misma forma con la que hablan o pronuncian el español, el castellano, los ecuatorianos. Fíjense que hay un primer momento que él le dice, es que nos han tratado como un saco de patata. No es común esa palabra de patata acá en Ecuador, aquí se le llaman papas. O sea, ya ahí ustedes pueden ver un cambio en el vocabulario oriundo, en el vocabulario propio del ecuatoriano. Bien, entonces, lo primero que les voy a aconsejar precisamente es eso, leer toda la lectura que tienen aquí. Fíjense que aparece en la parte posterior, como siempre, un taller que va a ser evaluativo, tiene un valor de 10 puntos. Bien, en el taller tienen diferentes preguntas, les voy a ir explicando cada una de ellas. Por ejemplo, fíjense que está reflejado en cada una de las preguntas el nivel en que se encuentran ellas. La primera, aparece el nivel literal, que quiere decir que la respuesta ustedes la van a encontrar textualmente en el libro. Bien, apoyándote en la información que ofrece el texto, según la autora, ¿a quiénes consideramos los ecuatorianos superiores de la especie? Es un error, todos somos iguales, no debemos, nadie es superior a nosotros, ni nadie es inferior a nosotros. Tengan siempre en cuenta eso, pero bueno, la lectura dice así, pregunta, y el ecuatoriano tiene esa idea, ese criterio. En la pregunta 2 me dice, el texto presenta 4 hipótesis explicativas, enumérelas. Fíjense que en el texto aparecen en letra negrita 4 hipótesis. Esas son las 4 hipótesis que ustedes deben poner en esta respuesta. Esas letricas que aparecen en negrita, esas son las 4 hipótesis explicativas. En la pregunta 3, fíjense que ya aquí el nivel es inferenciar. Usted tiene que inferir, tiene que deducir qué es lo que le están preguntando. Explica cuál es el propósito del texto. Ustedes han estudiado los diferentes propósitos comunicativos que tienen los diferentes textos. Tienen el persuasivo, el informativo o el reflexivo. Bien, esto es una respuesta a criterio de cada quien, pero si ustedes leen y pueden leerlo las veces que sean necesarias para poder responder esta pregunta, van a darse cuenta de que están indicándole una reflexión. Están indicándole una reflexión. ¿Por qué? Por lo mismo que les estoy acabando de explicar a ustedes. Todas las personas son iguales, somos iguales. No hay distinción.
Nadie puede sentirse superior a nadie, ni nadie puede sentirse inferior a nadie. Eso es un valor. Eso es un valor que nos están inculcando a nosotros esta lectura. Ahora, en la otra pregunta me aparece, en la pregunta 4, me dice, explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras. Me dan una serie de palabras. Siempre les estoy comentando a ustedes sobre el contexto. Recuerden que todas las palabras tienen diferentes significados. Usted busca en el diccionario y tienen cada una diferentes significados. Bien, pero de esos significados que ustedes van a buscar en el diccionario, porque para esta pregunta tienen que utilizar el diccionario, ustedes van a buscar el significado apropiado según el contexto del cual me está hablando a mí esa lectura. Por ejemplo, aparece deportado. Deportado tiene diferentes significados, diferentes acepciones en el diccionario. Bien, pero ustedes van a escribir la que sea la acorde al que tiene el texto. Bien, eso es con relación a la pregunta 4. A la pregunta 5 es un verdadero o falso. Esto es comprensión. Esto es comprensión, ¿ya? Y entonces tienen que buscar bien en el texto para ver cuál de estos enunciados son verdaderos y cuáles son falsos. En la pregunta 6 me dice, infórmate sobre las causas de deportación. Si ya ustedes conocen el significado que tiene la palabra deportación, bueno, pues entonces miren a ver cuáles son las principales causas de deportación más frecuentes que hay en los diferentes países. ¿Por qué deporta? En este caso, ¿por qué es esa persona no la trasladan, la envían hacia otro país? ¿Por qué? Bien, investiguen en internet, ustedes pueden buscar esta respuesta. Y al lado, bueno, pueden enumerar diferentes medidas que se pueden tomar para solucionar ese problema de la deportación. En la pregunta 7 hay una reflexión y me dice, ¿qué valor crees que fomenta el ensayo? Porque lo que acabamos de leer es un ensayo. Bien, fíjense que comienza la lectura con una interrogante, como ya les estoy diciendo, ¿de dónde soy? ¿Qué le sucede a estas personas? Bien, ¿qué le sucede a estas personas que pierden el acento? A veces hasta reniegan su nacionalidad, su procedencia. Por lo tanto, miren a ver muy bien qué valor cree que fomenta ese ensayo. Entonces, la pregunta 8 me dice, encuentra en el texto una experiencia personal. Es un criterio, una experiencia que tuvo esa persona, pero incluida que está en el texto. Fíjense que es una experiencia personal, ¿ya? Una opinión y una argumentación que plantea el autor. Entonces ustedes ahí ven, tienen experiencia personal, ¿ya? Es algo que le sucedió a alguien ahí en esa lectura. Tienen que argumentar qué es lo que le ha sucedido y por último dar una opinión si están de acuerdo o no. Recuerden que yo siempre les estoy diciendo a ustedes que las opiniones pueden ser o de acuerdo a o no estás de acuerdo, pero siempre tienen que dar su punto de vista, sus argumentos de por qué están o no de acuerdo con lo que se están planteando, porque no siempre vamos a estar de acuerdo con todo lo que se plantea. Para eso tenemos expresiones, ¿ya? Entonces, por último, el vocabulario. El vocabulario, bueno, ahí aparecen palabras sinónimas. Tienen que buscar de esas, la que está resaltada en la oración, tienen que ver cuál corresponde a el sinónimo. Digamos, por ejemplo, el hombre indignado respondía, ¿ya? Entonces, ¿cuál será el sinónimo de indignado? Acongojado, iracundo, motivado. Bien, igual les recuerdo, todas las palabras tienen diferentes significados, tienen diferentes sinónimos. Tienen que ver el contexto en que está utilizada la palabra de acuerdo con esa oración que le están
preguntando. Bien, esto es relacionado con la clase de hoy. Es una comprensión lectora, les va a aparecer en la plataforma para ustedes poder poner un Word, poner una fotografía, porque esta actividad, como siempre les doy esa oportunidad a ustedes, es una actividad evaluativa. Bien, tiene un valor de 10 puntos. Recuerden entregar en tiempo. Los estudiantes que tengan algún problema, que espero que no, porque ya están adaptados con la plataforma, bueno, pues entonces pueden enviarme la respuesta por el WhatsApp. Bien, tengan todos un lindo día y pueden contactarme si tienen alguna duda. Ustedes tienen mi contacto. Si tienen alguna duda en alguna pregunta o demás, pueden hacérmela a través del teléfono. Tengan todos un lindo día y cuídense mucho. Se les extraña, chicos. Chao.